Bueno, muy buenas noches, ingeniero. Recibo un saludo muy cordial. Eh, Le saluda el estudiante de la materia de propagación de ondas, Michael Alejandro Iro. A continuación voy a dar a conocer la lectura y la presentación de acuerdo al libro encargado de que nos dio a conocer para nuestro conocimiento. Bueno, en la atmósfera terrestre, la forma en que las ondas y los rayos se propagan pueden ser diferentes al comportamiento en el espacio libre, debido a efectos ópticos como tales como la refracción, la reflexión, la difracción e interferencia. Estos efectos ópticos se refieren a la flexión, el rebote, la dispersión y los choques que dan las ondas. Aunque estos efectos fueron observados por primera vez en las ciencias ópticas, que estudian el comportamiento de las ondas luminosas, se cree que estas propiedades también se aplican en propagación de ondas de radio. Estos son temas de materia que vamos a entrar a profundidad a lo largo de ese semestre, ya que ambas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Mientras que las ecuaciones de Maxwell pueden aplicar completamente los principios ópticos, su aplicación es complicada. Por tanto, en la mayoría de las aplicaciones se utiliza un enfoque geométrico de trazo de rayos en lugar de las ecuaciones de Maxwell. Esto nos lleva a decir o nos conlleva a dar a entender que para los ejercicios que son muy complejos para entender cómo es la reflexión y la difracción, eh, nos guiamos en base de unos dibujos o de unas pequeñas ecuaciones, más no nos fijamos en las ecuaciones de Maxwell, que son muy complejas, como dice aquí mismo. A continuación voy a dar a conocer lo que es un poquito de la refracción. La refracción electromagnética se produce cuando un rayo de onda electromagnética cambia de dirección al pasar oblicuamente de un medio a otro con una velocidad de propagación diferente. La velocidad de propagación de onda electromagnética es inversamente proporcional a la densidad del medio en el que se propaga. Por lo tanto, la refracción siempre ocurre cuando una onda de radio se mueve de un medio a otro en una densidad diferente. Aquí tenemos este pequeño ejercicio que como en el primer texto leíamos que en ese caso nos guiamos por ejercicios ópticos, como está aquí, que voy a pasar a mirar. Como se puede ver, a lo largo del rayo A, entra al medio más denso antes que al rayo B. Así el rayo B se propaga con más rapidez que el rayo A, como podemos observarlo. Por consiguiente, al frente de la onda de A y B, podemos ver que se inclina o se dobla hacia abajo, como un rayo se define como perpendicular al frente de cada onda que estén en los puntos de este. Los rayos de la figura nos muestran que en el caso del rayo A, va a llegar mucho más rápido al punto de referencia que el rayo B. Por consiguiente, los rayos refractados serán más largos. Por ejemplo, el rayo A será más largo cuando ya toque el suelo. El rayo B será un poco más corto. Es posible predecir el grado de reflexión o de refracción en una interfaz entre dos materiales con diferentes densidades. Este grado depende del índice de refracción de cada uno de los materiales. Como podemos ver, aquí nos da una pequeña ecuación que podemos definirla como que n es igual al índice de reflexión, que c es igual a la velocidad de la luz en el espacio libre, que es 3 por 10 a la 8 milisegundos, metros sobre segundos. La velocidad se define por v.
A ver, vamos a ver, el índice de refracción también es una función de frecuencia. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, la variación es insignificante. Como podemos observar, estas ecuaciones son las formas de la ley de Snell o ley de Snell, que establece que el n sub 1 seno de 0 sub 1 es igual a n sub 2 seno de 0 sub 2. Eso consiguientemente también se describe a la ecuación que quedaría seno de 0 sub 1 sobre 0 sub 0, seno sub 0 sub 2 es igual a n sub 2 sobre n sub 1, donde n sub 1 es el índice de refracción del material 1, n sub 2 es el índice de refracción del material 2, 0 sub 1 es el ángulo de incidencia y el 0 sub 2 es el ángulo de refracción. El término de reflejar implica la idea de regresar y se utiliza para descripción el proceso de reflexión. La reflexión electromagnética ocurre cuando una onda incidente choca con la frontera entre dos medios y parte o toda su potencia no penetra en el ángulo del material. Como podemos observar en estos gráficos, muy similar al ejercicio que expliqué antes, que, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo, no vamos a conseguir que el material entre o penetre todo su reflexión debido a muchos factores. En uno de ellos es eh, el aire o los materiales. Como podemos ver, aquí nos explica que el coeficiente de reflexión se refiere a la relación entre la densidad del voltaje reflejado y la intensidad del voltaje incidente. Aquí podemos ver con la ecuación que I es igual al cociente de reflexión, pero en este caso adimensional. E sub I es la intensidad del voltaje incidente que se mide en volts. E sub R es la intensidad del voltaje reflejado, también se mide en volts. 0 sub I es igual a la fase incidente que se mide en grados y 0 sub R es la fase reflejada en grados. La reflexión se puede ocurrir cuando una superficie reflectante es irregular o áspera. Aunque en esos casos la forma del frente de onda se puede ser destruida cuando una onda incidente choca con una superior o irregular. Aquí podemos observar, como les venía comentando, cuando depende de los materiales, también depende del aire, como también puede ser el vacío del aire que interrumpa nuestra onda. Entonces, por otro lado, si la superficie es completamente lisa, la reflexión se puede llamar especular o espectacular, como la reflexión de un espejo. Como la reflexión de un espejo sería que sea la misma señal que nosotros reflejemos, sea la misma que llegue. Pero esto por lo general no pasa, ya que como podemos observar, tenemos varios relieves a nivel de la Tierra, como también a nivel del aire, que tenemos que tener en cuenta el vacío del aire, la densidad o muchas veces los materiales con los cuales trabajamos. La difracción. La difracción se refiere a la redistribución de la energía en un frente de onda al pasar cerca de un objeto opaco, lo que permite que la onda luminosa o de radio se propague en un torno a esquinas. Aquí podemos ver que lo que dije anteriormente, que depende del material que trabajemos, de la ondulación, de cómo esté nuestro entorno. Ese es un gráfico de la superficie terrestre. Como podemos observar aquí el tema que les estaba haciendo, la antena transmisora y la antena receptora.
Acá está la onda de superficie, que puede ser, en caso del material o en caso del aire, la atmósfera, la onda celeste y la onda que refleja el suelo. Eso sería todo. Muchas gracias.